Ahí está, me pareció tan grabando. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Eh, para empezar, no tengo, o sea, en el modo pantalla y en la pantalla que tengo en este momento, que es media chiquita porque justo cambié de computadora, no tengo el chat abierto al costadito, así que por favor, si alguno en algún momento quiere hacer una pregunta, comentario, hablar algo, no tenga ningún problema en hablar. No, no va a estar interrumpiendo la clase ni lo que esté diciendo para nada, así que siéntanse libres de hablar tranquilamente. Eh, Más que nada para bueno, no estar tan pendiente de entrar y salir de la ventana del chat y poder ver la pantalla completa y verlos a ustedes también, porque mucha ventana, pero por ahí prefiero verlos a ustedes y no tanto el chat. Así también puedo seguir la presentación bien. Me presento para quienes todavía no me han conocido en algunas clases pasadas, eh, o para quienes no hayan cursado conmigo en la facu que veo aún presente. Eh, Soy Pablo Di Faretti, de La Plata. Estoy en el equipo de fortalecimiento de defensa civil ya hace 2 años. Eh, Estoy en el equipo que trabaja con los planes de emergencia junto a Claudia, Gastón y Gaby ya hace también casi 2 años también. Eh, bueno, estudié Tecnicatura en Gestión Comunitaria del Riesgo en la Facultad de Trabajo Social de acá de la UNLP. Y bueno, dentro de lo que es el programa de fortalecimiento, he tenido diferentes participaciones. Hoy en día, bueno, tenemos el foco en lo que es en estas clases y estos talleres, en los planes de emergencia. Y por ahí para quienes todavía se están sumando a esta charla y no hayan podido o no hayan estado presentes la clase pasada o no hayan podido repasar los contenidos de la misma y tengan alguna duda de cómo es el formato de estos talleres que vamos a dar este mes, hago un breve resumen de los mismos. Hoy vamos a dar lo que es la parte de vulnerabilidades, ¿sí? Y la clase pasada se trabajó con foco en las amenazas. Por ahí no quiero aburrirlos, pero como decía, por ahí alguien se está sumando recién el día de hoy, o también, bueno, hablando con el equipo de los docentes que les mencioné, por ahí hablamos un poquito de alguna duda que había quedado al respecto, o que nos hicieron llegar, o que por ahí se vio alguna duda en el formulario de la clase pasada. Así que queríamos hacer una breve introducción de nuevo, ¿sí? Para por ahí por alguno no estuvo presente. Nosotros lo que hacemos en estas clases, ¿sí? Se llaman talleres porque la idea es que sean, no es una charla teórica muy larga, sino, o sea, hay contenido teórico y tenemos clases brindadas y tenemos clases que han quedado grabadas en el Classroom o en nuestro canal de YouTube del equipo de fortalecimiento, donde se ha ahondado en más teorías y mucho, de una manera mucho más larga sobre cada uno de los temas que vamos a mencionar a continuación. Eh, que dimos la clase pasada, mejor dicho, amenazas y lo que voy a hablar hoy de vulnerabilidades. Lo que queremos hacer con estos talleres es un mini repaso de lo mismo, ¿sí? No ahondar demasiado, obviamente si ustedes tienen alguna duda al respecto de lo que estemos mencionando, obviamente me lo hacen saber y hablamos un poquito para que se despeje esa duda en la clase y no sé qué, y no, con la duda y lo arrastren en alguna consulta que quieran hacer. Pero la idea no es profundizar en teoría, ¿sí? La idea es que sea un taller porque también la idea es que ustedes por ahí a partir de su experiencia puedan participar de este conversatorio, ¿sí? No de una clase teórica que quiero brindar, sino de una charla ida y vuelta. Eh, y también con la idea de que municipios por ahí que empezar a trabajar entre municipios, ¿no? Trabajar en equipo, siempre eh, trabajamos pregonando que la idea es trabajar lo más comunadamente posible entre nosotros. La idea es que si alguno tiene una experiencia, ya viene trabajando en el plan o tiene ya un plan hecho y lo esté revisando, pueda trabajar con el municipio vecino para sacarse algunas dudas si el municipio vecino por ahí está comenzando y tiene dudas de cómo hacerlo. Así que también la idea de estos talleres, por ahí a través de las experiencias, de la presentación misma que están haciendo ustedes en el chat, que estoy viendo, por ahí digan, mira, bueno, hay gente de Bragado, hay gente del municipio vecino, podamos trabajar en conjunto para de alguna manera hacer más dinámico y ágil el trabajo que queramos hacer, ¿no? Nosotros, eh, con respecto a lo que es el plan de emergencias,
hemos dado, como decía anteriormente, tenemos clases teóricas un poquito más largas por si quieren andar, pero nosotros en lo que queremos, estos talleres, lo que queremos es para aquellos que no tienen planes, que tengan una idea de cómo más o menos comenzar, ¿no? A hacer un mapeo de qué necesita el plan para poder empezar a elaborarlo. Esa es la idea del taller y la estructura que tiene. Y para aquellos que por ahí ya lo tienen, lo están trabajando hace tiempo y quieren repasarlo, ver si tienen estos contenidos. Obviamente es una estructura básica, después la idea es ahondar en lo mismo, por eso los talleres en un primer foco tienen la idea de que participen y la idea de que aquellos que estén comenzando se animen a hacerlo, viendo que no es un cuco el plan, ni mucho menos, ¿no? Eh, Nosotros con respecto a lo que es el plan de emergencias, eh, lo que queremos que ustedes puedan hacer y plasmar, ¿no? en lo que es el plan es pensar en hacer una breve introducción, ¿sí? Breve en un principio, después cada uno puede profundizar y ahondar en todo lo que quiere y desee, porque obviamente hace más nutritivo al plan. Pero bueno, esta introducción, lo que queremos que ustedes nos hagan es contar un poquito sobre el territorio, ¿no? en el que estamos trabajando, ¿no? Sobre el territorio que va a hablar el plan posteriormente y de las amenazas, vulnerabilidades, capacidades que hablaremos en el plan. ¿Sí? De qué territorio estamos hablando, cómo está compuesto, cómo históricamente se conformó. Eh, no quiero ahondar demasiado porque ya por ahí ya lo vieron o también ya lo pueden ver en detalle, pero la idea es que ustedes en esta introducción hagan un breve resumen de la geografía del lugar, ¿sí? de una ya política que exista o no, un marco normativo que exista o no respecto a lo que son las emergencias, si ya hay alguna ley, si hay algún artículo mencionado a cómo trabajar en las emergencias de diferente índole, qué recursos pueden llegar a tener, que igual después se ahonden capacidades, cuáles son los actores que ustedes mapean, ¿sí? Que también tenemos otra clase de mapeo de actores. ¿Qué actores ustedes pueden encontrar en el municipio para trabajar en las emergencias? Eh, También sepan quienes estén comenzando y quieran profundizar en lo mismo. Tenemos un mail específico de lo que es guía de planes, que después se los dejo en el chat, pero es guía de planes de emergencia @gmail.com. O también mediante el mail de fortalecimiento, ustedes se contactan con el equipo de fortalecimiento y a lo sumo nos derivan con el equipo docente que estamos a cargo de los planes de emergencia. Em, Como decía, esta, eh, esta introducción contiene un poquito de cada una de esas cosas. Eh, y después, o sea, tampoco quiero andar demasiado, porque tenemos también clases específicas de lo que es el análisis de riesgo, pero para dar una ecuación sencilla, nosotros sabemos que el riesgo está compuesto, sí, por sus variables, que es la amenaza y la vulnerabilidad. Por eso, de esta parte se habló un poquito Clau la clase pasada, pero para hacer un breve resumen de introducción a lo que es este tallercito que vamos a hacer ahora, nosotros sabemos que, bueno, la variable amenaza es la mencionada la clase pasada y ahora vamos a hablar sobre las vulnerabilidades, ¿no? Que sí, hablamos de la amenaza como la variable externa, ¿sí? La cual compone el riesgo que tenemos la probabilidad de afrontar, y las vulnerabilidades como la variable interna, ¿no? de la misma. Ahora vamos a pasar un poquito a ese contenido teórico. Por lo que nosotros a la hora de hacer este mapeo, así que queremos que ustedes realicen a la hora de hacer el plan de emergencia, tenemos que hacerlo por completo, ¿sí? Por eso hay un formulario de la clase pasada que habla específicamente de amenazas. Hoy vamos a hablar sobre un formulario que ustedes pueden realizar sobre vulnerabilidades. Y en la tercera clase hay un formulario específicamente sobre capacidades. Para repasar también esto, porque tuvimos alguna duda y consulta que nos llegó mediante mail, o que vimos por ahí también la duda en las respuestas, o en un ida y vuelta que hemos tenido. La idea de los formularios, ¿sí? Es que ustedes, para quienes estén comenzando de cero, tengan un primer relevamiento de lo que son las amenazas, de lo que son las vulnerabilidades y de lo que son las capacidades, en cada uno de esos formularios que mencioné. La idea es que una vez que ustedes completen el formulario, les va a llegar a ustedes, ¿sí? por mail las respuestas del mismo, ¿sí? El formulario es un form de Google, por lo cual
una vez que ustedes completan en la parte superior del formulario su correo electrónico, les llega inmediatamente las respuestas una vez que lo completan. ¿Qué sucede ahí que hemos estado viendo? Por un lado, en este momento están presentes en esta clase y han estado presentes en la clase pasada, no solo referentes de lo que son las defensas civiles de cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires, sino también diferentes actores, ¿sí? La invitación es libre, gratuita y pública, por lo cual tenemos en este momento y hemos tenido actores diversos en lo que son las clases. Eh, lo que no quiere decir que, porque también ha generado esa confusión, que el responsable, ¿sí? de hacer el plan de emergencias del municipio sea, por ejemplo, y voy a decir cualquier ejemplo de actor que se me ocurra, el cuartel de bomberos del municipio. Obviamente puede existir el convenio, la articulación y la relación entre el cuartel de bomberos voluntario de un municipio y el municipio para que, de alguna manera, el cuartel de bomberos empiece a trabajar, por ejemplo, en lo que es el plan de emergencias para posteriormente, junto al municipio, formalizarlo, ¿sí? Ahora bien, nosotros como equipo de fortalecimiento de la defensa civil, nosotros no les vamos a exigir al cuartel de bomberos voluntarios un plan de emergencias, ni les vamos a... obviamente puede existir una ida y vuelta para relevar cómo se viene confeccionando, pero siempre pensando en que este se esté trabajando junto a la defensa civil, si es que existe, no en el municipio, porque sabemos que hay municipios que por ahí o se han desarticulado las defensas civiles, o están comenzando, o es solo una persona. Hay diversas variedades más en el centenar de municipios que tenemos. Pero la idea es que el plan de emergencias sea formalizado por el municipio y la institución y actor eh, que genera el plan de emergencias y para ser aprobado posteriormente es Defensa Civil. Obviamente, como decíamos, cada municipio también cuenta con su historial, con su eh, partido político que hace que sea más afín o no a trabajar con nosotros, la relación o no con actores que hace que por ahí, en el ejemplo que di, el cuartel de bomberos, o sea, cualquier otro actor empieza a trabajar con el plan de emergencia y después se lo pasa al municipio. Pero entiendan que nosotros no les vamos a exigir a determinados actores un plan de emergencia. Por lo cual, obviamente, la clase está destinada a armar un plan de emergencia, pero nosotros no vamos a exigirles a ustedes, a todos los actores por igual, el que lo entreguen o no. Y a su vez mencionar que, porque recién dije la palabra exigencia, el plan de emergencia es un instrumento que nosotros queremos que se trabaje con el mayor tiempo posible, así que le meta la mayor cabeza posible, que articulen con la mayor cantidad de actores e instituciones posibles en el municipio, porque eso es lo que hace más proteico al plan de emergencia, ¿sí? Lo que lo hace más nutritivo, lo que le hace más que tenga mayores voces, y recursos y capacidades a la hora de confeccionarse. Entonces no es que les estamos pidiendo que a la cuarta clase, ¿sí? Ustedes entreguen un plan de emergencia con los formularios que hayan hecho, pasándolo en limpio a un documento, las respuestas que hayan dado, y nos lo entreguen para hacer una corrección. Los formularios son un primer insumo que ustedes pueden tener para decir, bueno, yo mapeé esto, yo mapeé estas amenazas, yo mapeé estas vulnerabilidades, yo mapeé estas capacidades, y me va a servir de insumo para lo que es el plan. Hago esta aclaración y esta intro porque, bueno, como les decía, ha habido por ahí una confusión al respecto, y ha tenido un contacto que por ahí ha interpretado eso, por lo cual queríamos aclararlo, ¿sí? Y obviamente si existe alguna duda, como decía recién, díganme, el espacio está para hablar. Pero bueno, esa es lo que el mensaje que queríamos bajar, porque por ahí también ha sucedido que por ahí dentro de un municipio de la clase pasada tengamos, también busco dos ejemplos aleatorios, ¿no? Tenemos, por un lado, participó gente de un cuartel de bomberos, por otro lado participó gente de defensa civil y por otro lado participó gente de una organización social. Y los tres actores hicieron tres formularios distintos. Y los tres actores pensaron que tenían que armar tres planes de emergencia, ¿sí? La idea no es esa, la idea es que a lo sumo, eh, entre el bombero voluntario, la organización social y defensa civil, se pongan en contacto, ¿sí? Sepan que los tres han estado haciendo este trabajito
¿sí? Que complementen el trabajo que hayan hecho y posteriormente con eso empiecen a hacer un plan de emergencia integral, ¿no? Que integre sus miradas. Porque lo que sucede es que van a ver con el desarrollo de los formularios y con lo que cada uno responda, es que obviamente el formulario, al ser, al menos que, bueno, obviamente estén tomando la clase y posteriormente cuando hagan el formulario se junten las 10 personas de la institución en las que estén participando, lo que tiene el formulario que hacer un formulario de múltiple choice y de respuesta bastante ágil, también es bastante subjetivo, ¿sí? A la persona que lo está respondiendo. Entonces, está buenísimo que en el caso de que existan más personas de un mismo municipio que estén completando este formulario, y que ustedes sepan que están participando en esta clase o que sepan que están compañeros suyos de diferentes instituciones o de la misma participando, la idea es que puedan complementar las respuestas del mismo para poder tener algo integral, ¿sí? Porque por ahí, dentro de lo que son las capacidades, o sea, lo van a leer ahora cuando vayamos viendo el formulario o cuando ya lo vieron de la clase pasada o lo vayan a responder, que como decíamos, pues no sé, mapear amenazas, ¿sí? Ustedes pueden interpretar que su territorio se encuentra sujeto a determinadas amenazas, que la probabilidad que cada uno de nosotros en el formulario lo que les pedimos es que en el caso de las amenazas mapeen la probabilidad de ocurrencia de las mismas, ¿sí? O sea, que ustedes interpreten qué frecuencia sucede o no, eh, a cuánto territorio afecta o no. Entonces, por ahí, lo mismo con las vulnerabilidades y capacidades. Entonces, lo que nosotros queremos es que ustedes, al complementar sus respuestas o al hacerlo en conjunto, pongan en discusión, en tela de juicio, eh, la subjetividad que tienen sobre esa amenaza, sobre esa vulnerabilidad o capacidad. Porque no todos objetivos, ¿sí? No todos pensamos lo mismo, pese a que por ahí vivamos en barrios linderos, una amenaza no nos pega de la misma manera a ambos. Pese a que vivamos en la misma ciudad, hay territorios que tienen más vulnerabilidad y más capacidades que otros, por lo cual quizás por las experiencias, por el tiempo en el que vivimos en el espacio, por los contactos que tenemos, por nuestro laburo y demás, tenemos obviamente una idea formada sobre algo, sobre cualquiera de las variables que mencionamos a la hora de analizar el riesgo, por lo que una respuesta no es 100% certera, eh, todo está sujeto a discusión. Obviamente no hablo de si existe o no la amenaza o existe o no la vulnerabilidad, sino la probabilidad de ocurrencia o el grado de vulnerabilidad que existe. Todo eso está sujeto a discusión, dependiendo también de nuestro punto de vista, nuestra formación, nuestra experiencia, etc. La idea es que, como decíamos, estos formularios, si se pueden hacer en conjunto, genial. Y si saben que si lo está haciendo un compañero, que les comparta su respuesta para después tener algo más integral a la hora de realizarlo. Hecha toda esa aclaración de lo que son los formularios y nuestras expectativas en cuanto a los planes, vamos a empezar por ahí a repasar lo que es el punto de vulnerabilidades. A ver si me tildó esto. Eh, y cualquier cosa me van consultando, ¿sí? También les voy a dejar ya en el chat 2 segundos el link de lo que es el formulario por si alguno quiere ir chusmeándolo. Ya se los dejo. Si alguno quiere chusmearlo mientras se va dando la clase, puede hacerlo. Eh, el- la idea es ir mapeando estas vulnerabilidades, ¿no? que vemos y con las que convivimos en cada uno de nuestros territorios. Eh, para repasar también un poquito lo que dijimos anteriormente, o sea, la primera clase se habló sobre las amenazas, que es la primera variable analizada dentro de lo que es la ecuación del riesgo que presentamos anteriormente. Ahora vamos a hablar un poquito de vulnerabilidades y por último vamos en la clase que viene, no, en la cuarta clase, perdón, la clase que viene se va a hablar de capacidades y la cuarta clase taller se va a hablar de la confección de matriz de riesgo y mapa de riesgo, que sería el que interseccionalizar o cruzar, no sé por qué lo dije tan complejo sin sentido,
cruzar un poquito cada una de estas variables y confeccionar lo que es el mapa de riesgo eh, que tenemos presente. No sé si hay alguna consulta, duda, pregunta. Voy a abrir un cachito el chat, 2 segundos, mientras, por si hubo alguna preguntita, no, más que nada presentaciones. Cualquier cosa me dicen. ¿Ninguna duda? Bueno, aprovecho a tomar agua y sigo. O sea, me pareció que tengo un poquito de internet, así que ahí cierro un poquito. Y voy a me van preguntando. Como dijimos anteriormente, y tampoco queremos andar en una clase teórica debido a que existe la teoría ya brindada en su momento de cada uno de esos temas, y en el caso de que alguno de ustedes quiera acceder, nos lo hace saber tanto el equipo docente responsable de los planes de emergencia, o a su vez también, como decía, el equipo de fortalecimiento, nos preguntan sobre el contenido, sobre la clase específica, y se los pasamos. Pero bueno, ya que estamos en el tema de vulnerabilidades, queremos repasar muy brevemente lo que es el concepto, ¿sí? Nosotros hablamos, como dije hace un ratito, de la vulnerabilidad como la variable, ¿sí? Como el factor interno de la comunidad que representa las condiciones sociales, ¿no? Que hace que una persona, una comunidad, el barrio, una familia esté susceptible a sufrir de mayor o menor medida un daño o pérdida en caso de que se concrete la amenaza que estemos analizando, ¿no? Y acá también hago un punto. Nosotros, cuando hablamos de amenazas, hicimos el mapeo de amenazas en la clase pasada, nosotros hicimos, dependiendo de cada uno de nuestros territorios, hay gente y instituciones que han mapeado una, una amenaza concreta, que creen que por ahí la persona que lo completó cree que es la única que existe en el municipio. Por ahí otra persona en el mismo municipio ha mapeado más amenazas. eh, ¿Sí? Porque como decía anteriormente, esto está sujeto a la experiencia que cada uno ha tenido en el territorio, incluso a la formación que ha tenido, al trabajo que tiene, a cómo desempeña su día a día, etcétera. Entonces no todos han mapeado de igual manera las amenazas que existen o no en cada uno de sus municipios. Por lo cual, también queremos especificar que a la hora de hablar vulnerabilidades, tenemos que pensar en las vulnerabilidades como la variable, por decirlo así, que está sujeta también a una amenaza en concreto, ¿sí? Perdón. Nosotros mapeamos, por ejemplo, un municipio ha mapeado en el anterior formulario, ha mapeado que su municipio se encuentra con una probabilidad de riesgo a inundaciones, a incendios, ¿no? Entonces, por lo cual en amenazas mapeó lo que son las grandes precipitaciones que puede llegar a tener a lo largo del año, y por otro lado la sequía. Nosotros, cuando empecemos a trabajar sobre las probabilidades de riesgos de cada de los incendios e inundaciones, tenemos que empezar a pensar en vulnerabilidades y posteriormente en capacidades, que lo vamos a ver en el punto que viene, eh, pensando, ¿no?, en la amenaza concreta que estemos pensando, ¿sí? Nosotros hacer frente a determinada amenaza tenemos diferentes recursos, ¿sí? Que bueno, lo vamos a ver en la clase que viene también, como decía recién. ¿Sí? No son los mismos los recursos necesarios y capacidades necesarias para hacer frente a un incendio que para hacer frente a una inundación, ¿sí? Para que sea claro el ejemplo. Y lo mismo pasa con las vulnerabilidades. Uno es más vulnerable o no a determinado riesgo no, y eso no implica que sea que para todos los riesgos posibles de un municipio, esa familia, esa persona o ese barrio sea vulnerable, ¿no? Y por poner un ejemplo muy concreto con lo que decíamos recién, el municipio que mapeó la probabilidad de riesgos e inundaciones en su espacio, nosotros no podemos, bueno, hay casos, ¿no?, que se conjugan, y a lo que voy a decir, pero bueno, son los menos. Si nosotros sabemos que una familia lindera un arroyo que se desborda ante grandes precipitaciones, es más vulnerable a ser afectada por una inundación que aquella que vive a
kilómetros del arroyo o río que estemos mapeando. Lo mismo con las familias que se encuentren linderas y cercanas a lo que es un bosque o el foco de incendio que tengamos mapeado con los riesgos analizados. No es lo mismo que aquellas que viven lejanos al mismo. Obviamente me van a decir, bueno, a un caso concreto que justo pasa el arroyo y el bosque está cerca y hay una familia más o menos cercana a ambos puntos y es igual de vulnerable, sí, pues el caso es muy escaso y es menor. Lo que queremos dar a la luz con este ejemplo es que nosotros tenemos que identificar las vulnerabilidades y capacidades discriminando el riesgo y amenaza que estemos analizando, ¿sí? Por lo cual, a la hora de ustedes mapeen las vulnerabilidades, van a ser siempre pensando en el riesgo que estamos analizando propiamente dicho y ante qué amenaza uno es vulnerable o no. A su vez, bueno, para no irme tanto y pensar un poco, dije no quiero dar mucho contenido teórico y por ahí me pasé un poquito, disculpen. La idea es que cuando ustedes piensen en estas vulnerabilidades y empiecen a mapearlas en lo que es la confección del plan, piensen que tanto las vulnerabilidades como las capacidades, como a su vez también las amenazas, pero por ahí más en un largo plazo, pertenecen son variables totalmente dinámicas, ¿sí? O sea, no están atadas al tiempo y no son una foto, sino todo lo contrario. Quizás no tanto las amenazas, no cambian tan repentinamente. Obviamente, dependiendo de cuál estemos analizando, y aquellas relacionadas con el cambio climático pueden llegar a ser afectadas en mayor o menor medida a lo largo de los años. Pero cuando hablamos del mapeo de vulnerabilidades y capacidades y la idea de que ustedes vayan relevando las mismas, piensen porque también nos pasa que ustedes por ahí hacen este formulario hoy y por ahí por cuestiones de la vida, laburo, pues van y vienen con sus responsabilidades. El plan de emergencia lo comiencen el año que viene. Quizás el mapeo de vulnerabilidades que hayan hecho hoy no son las mismas que el año que viene, pero ¿por qué? Porque obviamente depende de cada uno de nuestros municipios y el crecimiento que exista o no en el mismo, por ahí demográficamente y cómo se mueva la sociedad en cuanto a también la aparición o no de barrios y nuevas familias en el espacio. Pero bueno, poder mapear las vulnerabilidades implica en un plan de emergencia poder a lo largo del tiempo ir revisando las mismas, ¿sí? Siempre hablamos de que el plan es totalmente dinámico, no es una foto, no es estático, sino que todo el tiempo hay que revisarlo. Y principalmente sucede lo de revisar el plan debido a que las variables de vulnerabilidades y capacidades que mencionamos son bastante dinámicas, ¿sí? Los recursos cambian todo el tiempo, los actores cambian todo el tiempo, ya sea por responsabilidades, porque cambió el partido político, porque el nuevo gobierno hizo que tengamos más o menos recursos. Eso genera que tengamos que todo el tiempo ir relevando las variables que hayamos mencionado en el plan, cómo están compuestas las mismas y ver si disponemos o no de estos actores presentes. No me quiero ir tanto con capacidades, perdón. Pero bueno, lo mismo en el caso de las vulnerabilidades, saber si las familias son más o menos vulnerables debido a que, por ejemplo, hubo obras en el barrio que habíamos mencionado, por ahí el barrio se inundaba y debido a nuevas obras realizadas no se inunda más, como alguien ya ha mencionado, y sino también el hecho de que, por ejemplo, no solo por las obras públicas, sino también hubo una relocalización de familias, porque había familias linderas a un arroyo o dentro de un bosque que fueron relocalizadas por ahí estar expuestas a determinada amenaza. Siempre hay que pensar en esas posibilidades a la hora de relevar nuevamente las mismas y hacer un mapeo integral del plan. Bueno, esto es parte de lo que mencionábamos anteriormente. La idea es saber cómo una localidad está por ahí susceptible o no a resistir o ser dañada por un determinado evento, ¿no? Como mencionamos anteriormente. No sé si hay alguna consulta a lo que vamos diciendo, alguna pregunta.
o relación con lo que dimos en la clase pasada. ¿No? Bueno, seguimos. Esto es para que tengan un mapeo muy general, ¿sí? Como decíamos, esto ya se puede ahondar en alguna otra clase que hayamos dado. Eh, Nosotros, no se asusten que a la hora del formulario no lo tenemos discriminado de esta manera, sino para que ustedes puedan identificar a grandes riesgos de qué manera diferentes variables pueden llegar a ser sujetas a este análisis de vulnerabilidad que estamos haciendo, ¿no? Nosotros consideramos vulnerabilidad a diferentes factores, por discriminarlo así, dentro del análisis que estemos realizando. Sí, por un lado, lo que nosotros mencionamos, creo que fue clave en la clase esta, se habló de factores económicos, bueno, por ahí la vulnerabilidad sujeta a los ingresos que una familia posee, al acceso a servicios públicos o no, al acceso al mercado laboral, a saber qué necesidades básicas están cubiertas o no dentro del núcleo familiar. Y esto hace que una familia sea más o menos vulnerable, ¿no? Siempre pensemos en un riesgo en particular, ¿no? Porque obviamente esto afecta o no cada uno de estos factores dependiendo del riesgo que estemos analizando. También, obviamente, por ahí pensando en lo que es el ambiente en general, se habló también de otros factores ambientales, que por ahí saber, bueno, la fuente de agua del espacio en el que vivimos, saber, bueno, en el caso de si estamos en alguna localidad, municipio que tenga eh, una producción agropecuaria fuerte, saber si, bueno, familias se encuentran linderas a ese espacio de producción. Bueno, pues sabemos que frente por ahí las familias que viven en esos espacios, por ahí se enfrentan a determinados riesgos. Después también, bueno, se habló de factores sociales, por ahí saber el acceso a la educación y formación que tiene cada uno de los integrantes de la localidad en la que estamos analizando. Después se habló también de percepción del riesgo, que nosotros hablamos de percepción del riesgo para más o menos orientarlo un poquito a lo que fuimos diciendo en estos minutos, a esta subjetividad que tiene uno a la hora de analizar los riesgos que tiene uno en su municipio, ¿no? Y dentro de lo que es esta percepción está también lo que ya mencionamos en otro espacio como cultura del riesgo, y para no andar mucho en ello, es parte de lo mismo en cuanto a, debido a nuestras experiencias, nuestros años en el espacio y cómo vivimos el espacio en el que estamos desarrollando nuestras actividades o vida, el interpretar o no que algo es un riesgo o no, ¿sí? Para muchos, dependiendo, hay muchas familias que por ahí la lluvia no les es una amenaza, sino todo lo contrario debido a su forma de vida. Y para otros, la probabilidad de las precipitaciones altas les genera mucho más incertidumbre y lo asocia más a un riesgo que otras. Dentro de factores sociales también hablamos de género, de discapacidades, también para saber dentro de lo que es si una familia o sociedad, comunidad es más vulnerable o no, tener en cuenta todas las variables mencionadas a lo largo de las clases pasadas. Por otro lado, dentro de lo que es el formulario van a encontrar eh, que empezamos a hablar de vulnerabilidad física con respecto a lo que es los recursos que posee el municipio para hacer frente a una amenaza, ¿no? Aquí también un poquito se asocia con las capacidades, ¿no? Porque en verdad después lo vamos a ver mayor discriminadamente en la clase que viene, por lo cual no quiero perder tiempo en esto por si tienen alguna duda, si quieren hablar de alguna experiencia. Pero bueno, se eligió dentro del equipo que nombrarlo dentro de vulnerabilidad física, por ahí, a el Estado o no que tienen diferentes instituciones, ¿no? Me refiero a Estado, perdón, en el caso de que tengan recursos y cómo se encuentren los mismos, y a su vez a la presencia o no de diferentes instituciones en el espacio, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de un gimnasio para que ustedes lo puedan relacionar
a un espacio físico que pueda llegar a ser punto de encuentro ante un posible riesgo o la concreción del mismo, para que este sea, por ejemplo, centro de evacuados, por lo cual mapeamos y queremos que mapeen estos espacios, por ejemplo, también pensando en esas posibilidades y saber en qué estado se encuentran, ¿no? Saber si hay una relación o existe esa articulación con el municipio, porque, por ejemplo, por ahí, no sé, el gimnasio pertenece a un club privado, eh, y ustedes, desde su análisis, creen que es el espacio adecuado para hacer un posible albergue temporal en caso de un riesgo, de la concreción de un riesgo. Tenemos otra clase de espacio, otra clase de albergues temporales que se viene pronto, centro de evacuados, perdón. Eh, y nosotros consideramos el espacio idóneo para lo mismo. Ahora, ¿existe la articulación entre ese espacio físico y el municipio para que en el caso de un incidente o de la concreción de una amenaza sea punto de encuentro? ¿Lo sabe la comunidad? Todo ese trabajo es el que tenemos que ir haciendo y es el que tenemos que ir identificando, ¿no? Porque una vez que nosotros tengamos elegidos estos espacios, tenemos que empezar a articular y trabajar de cómo activarlos en caso de necesitarlos. Lo mismo a la iglesia, por ahí decimos, bueno, en la iglesia o en el prejuicio o preconcepto que tenemos algunos de nosotros a la hora de pensar en una emergencia, dice, bueno, en el caso de una inundación, las familias van a la iglesia. Van a la iglesia a saber si es así o no, saber si la iglesia cuenta con recursos o no, saber qué necesita, qué puede llegar, qué actividad puede llegar a realizar, etcétera. Esto lo pueden encontrar también dentro de lo que es el contenido de la clase, que no lo mencioné. Dentro del Classroom tenemos diferentes materiales para que ustedes puedan acceder y asociar a cada uno de los puntos que estemos viendo. Lo mismo la presencia o no de una universidad dentro de lo que es el municipio que estemos trabajando. Por ahí, ¿por qué mencionamos la universidad? Porque por ahí hay diferentes convenios y articulaciones y proyectos de extensión que en cada una de las facultades que por ahí hemos ido, en algunos de los casos nos han ido contando ustedes, que por ahí trabajan junto al municipio, trabajan junto a la comunidad para poder mapear diferentes vulnerabilidades, capacidades y recursos que tenga un municipio para hacer frente a un riesgo. Y este trabajo, este ida y vuelta que se genera también es una variable muy rica, y hay que tenerla en cuenta para trabajar en lo que es el mapeo de actores a la hora de confeccionar el plan de emergencias. Ya yendo más específicamente a instituciones de atención sanitaria, nosotros pensamos, ya sea en un hospital o una salita comunitaria, un CAPS, donde tengamos la existencia o no de lo mismo, que se cuente o no con los recursos para hacer atención a las amenazas que estemos analizando, saber en qué condiciones se encuentran esos recursos, si existen profesionales en la atención, qué disponibilidad tienen esos profesionales, etc. Todo eso es necesario mapear a la hora de analizar, porque nosotros, no sé, volviendo al ejemplo anterior, tenemos una salita en el barrio que nosotros consideramos que puede llegar a ser eh, afectada por inundación. Tenemos una salita que se encuentra en un terreno un poquito más elevado, sabemos que no va a ser afectada en sí por la inundación y que puede probablemente eh, ante alguna urgencia exista la posibilidad de que los vecinos se acerquen a la misma para ser atendidos, ¿no? Bueno, existe la salita. Ahora, ¿existe un profesional que la atienda? Bueno, no es un hospital en el que se encuentra gente 24 horas. Entonces es necesario, cuando mapeemos las instituciones, mapear también estos actores que trabajan en las mismas. No digo que ustedes mapeen el nombre y apellido del profesional, pero sino que sean conscientes de que cuando mapean la institución sepan que ésta se encuentra disponible o no, eh, 24 horas ante una posible urgencia, ¿no? Para no, en el caso de que exista la necesidad, sepan si los vecinos y personas afectadas pueden acudir a un espacio o no.
Después también hablamos un poquito dentro de lo que son las vulnerabilidades físicas, que también se puede ahondar, cualquier cosa nos consultan. Más que nada en lo que es las redes de agua que existen en el municipio, no, en resumen, empezamos a hablar un poquito de lo que son los servicios básicos, de qué manera cuentan con estos servicios en cada uno de esos municipios, y teniendo en cuenta que hay localidades eh, que se encuentran por ahí con acceso a red de agua local, o sea, una red de agua formal del Estado, sino perdón, de un servicio brindado, y también algunas familias acceden por pozo y saber cómo ante, por ejemplo, una inundación, ese acceso al agua puede ser sujeto a una contaminación o no. También queremos que piensen esas posibilidades a la hora de ir completando el formulario. Dentro de lo que es esta vulnerabilidad física que les comentamos para analizar y que ustedes empiezan a interpretar, acá hay un pequeño cuadrito, así, cuando les mostramos este tipo de cuadros o ustedes acceden a la bibliografía que les hemos compartido, no estamos pidiendo que hagan un superanálisis, o sea, obviamente si lo quieren hacer lo más complejo posible, más completo y nutritivo va a ser el plan, pero para que ellos estén comenzando, no se asusten con los que están viendo. La idea es que ustedes empiecen a mapear de a poquito las vulnerabilidades con los formularios y las preguntas mismas del formulario que les hacemos, ¿sí? No les pedimos que hagan un mapeo de estas instancias en un primer momento, así que, de esta complejidad quise decir, en un primer momento, así que en verdad lo que queremos compartirles con esto, que después pueden acceder mediante la bibliografía, es que ustedes a la hora de analizar un hospital puedan saber qué antigüedad tiene, cuáles son la infraestructura del mismo, eh, por ahí saber si la cercanía o no que tiene al, a la comunidad que puede llegar a ser afectada por un riesgo concreto, etcétera. Porque nosotros podemos decir que, bueno, existe el hospital en el municipio y listo. O sea, ese para alguno por ahí puede decir, bueno, empecemos a analizar la presencia de un espacio sanitario de atención en el caso de la concreción de una amenaza en particular. Y por ahí nos hemos encontrado en charlas con diferentes municipios, en talleres de este tipo. Esos talleres también se han hecho presencial, lo cual resulta muy interesante a la hora de generar un ida y vuelta. Y por ahí dicen, no, sí, mi municipio tiene hospital, así que estamos cubiertos, porque tenemos espacio, hay poca familia, no pasa nada. Y después hay que empezar a analizar el espacio donde se encuentra ubicado el hospital, que quizás incluso se encuentra en lo que es la parte que puede llegar a ser afectada por un posible riesgo que estemos analizando, cercano al foco de incendios, cercano a la inundación, saber que por ahí, o muy lejano, no sé, decimos, bueno, sí tenemos hospital, sí, pero mirá que vos mapeaste como zona inundable una comunidad que se encuentra a 20 kilómetros del hospital y que los accesos van a ser imposibles en caso de que se inunde. Bueno, eso hay que mapearlo también, ¿sí? Y considerar esos factores a la hora de mapear el hospital y el acceso a la salud. Nosotros, el acceso propiamente dicho, queremos también que ustedes puedan interpretar la facilidad que tienen las familias para acceder al mismo o no. Y ello contempla el traslado y la complejidad en el caso de que el hospital no se encuentre cerca. Así que también es algo a mapear cuando empiecen ustedes a trabajar sobre el mapa de riesgos. Bueno, esto ya es parte del mismo que hemos ido mencionando. Lo mismo en esta tablita, si nosotros podemos empezar a hablar de factores económicos que afectan a la vulnerabilidad económica mencionada anteriormente. Sí, acá parte de lo que ya dijimos anteriormente, ustedes mismos, bueno, en esta clase y también en la anterior, tenemos presentes municipios mucho más grandes que otros, municipios que por ahí poseen un conocimiento certero debido a la cantidad de habitantes que existen. Mm, Por ahí un conocimiento mucho más, como decíamos, ¿sí? Certero de la condición y necesidad de cada una de las familias que habitan en el municipio. Obviamente tenemos municipios mucho más grandes que otros.
por lo cual muchas veces lo que es el factor de vulnerabilidad económica o los factores económicos que afectan a esta vulnerabilidad, por ahí nosotros no estamos tan en el día para poder, en el dinamismo de la que es la variable de vulnerabilidad, ir actualizando la misma, ¿no? Pero bueno, nosotros necesitamos, en resumen, necesitamos conocer más o menos las condiciones económicas que tienen las familias que creemos que están afectadas a determinados riesgos. Si nosotros mapeamos determinada zona como la zona posible de inundación, más o menos saber si esas familias en qué condiciones se encuentra económicamente para hacer frente a posible una afectación al riesgo que estamos mencionando, ¿no? Y sabemos que por ahí, por las condiciones económicas que están sujetas estas familias, la infraestructura con la que cuentan en sus viviendas, e incluso los materiales de las viviendas mismas, eh, hacen que se encuentren más o menos vulnerables al, al riesgo en sí. No es lo mismo pagar también, o sea, es fácil de interpretar y por ahí es un ejemplo sencillo, pero cualquier cosa me dicen. Pero nosotros no podemos hablar de que en una zona posible de inundación, las familias más vulnerables eh, económicamente tengan las mismas capacidades para hacer frente a una inundación que otras, ¿no? Sí, dependiendo la vivienda y los materiales de su vivienda, quizás ante esta inundación pierda todo, ¿sí? Por las condiciones de la misma. Y otras familias por ahí que viven a 2 cuadras de esta familia por sus recursos y porque su casa está más alta, por sus materiales y demás, las pérdidas y riesgos que enfrenta sean otros. Entonces nosotros no podemos a la hora de mapear una zona de inundación pensar que las familias van a ser afectadas por igual si sabemos que tienen otra realidad. Entonces, alguna consultilla. Bueno, sigo. Eh, lo mismo con factores que nosotros llamamos, Klaus llamó, no, esto igual, no, ahora dudo si veo, creo, perdón. Bueno, que factores socioculturales. Si nosotros mencionamos una organización entre vecinos mucho más fuerte, pensamos que esa organización, ¿sí? Esa presencia de una comunidad unida, va a hacer que frente a determinada amenaza la respuesta sea otra, ¿sí? Eh, a mí me pasa y siempre usamos ejemplos similares, perdón si los aburrimos con lo mismo, pero yo he vivido en departamento, en edificio y no sé el nombre de mi vecino al lado, literalmente, ni el de arriba, ni el costado, y somos 20 vecinos que no sabemos los nombres, ni apenas nos cruzamos y no sabemos ni quiénes somos. No es lo mismo que vivir en un barrio que vivís por ahí hace mucho tiempo o que no importa si vivís hace 2 años, pero tenés una relación con el de al lado, sabés que podés contar con el de al lado, sabés su nombre, sabés que tiene 2 hijos, sabés en qué podés ayudarlo. El conocimiento, ¿no?, de las personas que viven a nuestro alrededor también hace que sea más, haya mayor unión y mayor conocimiento a la hora de dar respuesta ante una urgencia. Parece menor o no, pero no es para nada menor, quiero decir. Nosotros, cuando hablamos de esta mancomunión entre vecinos y esta fuerza comunitaria, hablamos de eso, ¿sí? Por ahí, por nuestra relación a través de organizaciones sociales que existen o no, una iglesia, clubes, junta de vecinos, club donde ir a jugar los fines de semana cualquier deporte, o cartas, o etcétera. Esa unión entre vecinos, esa articulación genera ante una necesidad de comunicar algo que sea mucho más ágil, ¿sí? Yo a lo sumo, en el ejemplo que decíamos del departamento, mando un mensaje de WhatsApp a un grupo, no sé si lo leen, etcétera. En una comunidad mucho más unida, ¿sí? Dar un mensaje, formarnos, estar conscientes de cuáles son nuestros probables riesgos y demás, es mucho más sencillo. Que esto después vamos a ahondar en los últimos puntos de los talleres, ¿sí? En cómo va a transmitir el plan de emergencia, ¿no? Porque por ahí el plan de emergencias no queremos que quede guardado en el escritorio de quien lo esté confeccionando, ya sea
el cuartel de bomberos que está articulando con el municipio, ya sea Defensa Civil, ya sea la institución que sea. La idea es que después se dé a conocer, ¿no? Porque un plan de emergencia que conozca solo el que lo confeccionó no sirve para nada. Cuando a nosotros, ustedes nos lo mandan, nosotros no es que lo aprobamos por ley y quede haciendo, bueno, Malvinas me mandó el plan de emergencia, cumplió, ok, y no, nosotros no nos, este equipo docente no trabaja para ellos, sino para que posteriormente que ustedes confeccionen el plan lo den a conocer, ¿sí? Lo den a conocer, que todos lo conozcan, que es lo que la comunidad organizada y preparada frente a ese riesgo va a hacer que ante la concreción del mismo, la respuesta sea totalmente otra. Entonces, volviendo a este punto de factor sociocultural y el nivel de organización, cuando hablamos de una población organizada, dando el ejemplo que mencionamos recién, es una población que sea consciente de los riesgos que se enfrenta, así que la población sea consciente de qué hacer frente a una inundación, qué hacer frente a un incendio, que una población lindera una ruta, en el caso de que haya un accidente, sepa cómo reaccionar, en el caso de que haya un derrame de una sustancia peligrosa, sepa cómo reaccionar, no que solamente sea defensa civil, bombero, policía, la fuerza que sea, que acude de respuesta y los vecinos no interpreten ni sepan qué hacer con lo mismo. La idea es que cuando nosotros hagamos este plan de emergencia, ante cada una de las amenazas y la probabilidad de riesgos que estemos mencionando, cuando posteriormente se hable de esto, la idea es formar a la comunidad para que entienda que estamos trabajando, para que entienda cómo reaccionar, y eso hace que en lo que es ya gestión del riesgo, y ya hemos tenido también charlas específicas, que la respuesta sea mucho más certera, y no hablo de una respuesta desde la fuerza de seguridad, sino digo de cómo una comunidad reacciona ante el evento o no. Entonces, también, bueno, acá dentro de lo que es la vulnerabilidad es interpretar si la comunidad está organizada o no, ¿sí? Si la comunidad participa o no de lo que son la confección, no digo de la confección de planes, sino solamente de eso, sino de diferentes actividades e instancias que tengamos en los municipios. Saber si existen relaciones entre las instituciones y la comunidad. Como ya dije anteriormente, acá tenemos presentes municipios mucho más chicos que otros, pero por ahí tenemos municipios enormes que no sé, que por el motivo que sea, el Estado no ha llegado a una localidad, perdón, a una comunidad o barrio en particular, sin meterme y en ahondar el tema. Y por último, esto en resumen, saber si la comunidad tiene interés en el trabajar sobre los diferentes riesgos a los que se expone, si conoce sobre el tema, si quiere conocer y demás. Eh, bueno, acá está el formulario que le fui pasando en el chat eh, anteriormente. No sé si alguno ha accedido, si alguno tiene alguna pregunta del mismo, ya que justo lo fuimos mencionando. Vuelvo para quienes se hayan sumado, porque bueno, a lo largo de la clase se han sumado muchos actores a la charla. Eh, Nuevamente, bienvenidos a ellos. Sepan que esta clase queda grabada, como todas, y que es la segunda parte de una instancia de talleres que estamos realizando, de 4 talleres, para la confección del plan de emergencia de cada uno de los municipios presentes. Eh, Me presento de vuelta, perdón, o presento el tema de vuelta para aquellos que se hayan sumado, el que sepan que esta segunda instancia es de vulnerabilidades. En este caso y en este ciclo de talleres sí hay una correlación entre temas, por lo cual a aquellos que no han tenido la clase 1, les sugiero que antes de ver la 2, 3, 4, pueda ver la 1, debido a que va a ir atando cabos y va a ir dejando los formularios mucho más certeros. Y nuevamente repaso el tema de los formularios por algunas consultas que nos han llegado. La idea es que esto sea un insumo, una primera instancia para la construcción del plan de emergencias, como un primer relevamiento y mapeo de vulnerabilidades. La clase pasada, formulario de amenazas, y la clase que viene, formulario de capacidades. La idea es que con la respuesta que ustedes van teniendo de cada uno de los mismos, porque una vez que lo completa les llega la respuesta a sus mails, cualquier cosa nos hacen saber si no les llegó, o hay algún problema, o lo mandaron incompleto, etcétera, etcétera, nos lo hacen saber. Eh, la idea es que este insumo, ustedes en caso de que lo hagan con diferentes compañeros, puedan complementar sus respuestas para hacer un mapeo
más integral, sí, con más de una mirada, con más voces, que existe de ida y vuelta y se pueda complementar la información que están relevando. Así que les invito a quienes están presentes en esta charla a compartirlo, ¿no? Si saben que van a trabajar en algún momento en conjunto con otros actores e instituciones, compartan el formulario. La clase, ya hemos dicho anteriormente, es de libre acceso mediante nuestro canal de difusión, mientras nuestro canal de YouTube. La clase queda grabada, así que todos tienen acceso a la misma, todos tienen acceso al formulario, así que todo aquel que quiera completarlo para hacer posteriormente un trabajo mucho más integral entre las diferentes miradas, invitado está a compartirse. Así que sean libres de compartirlo a quienes quieran del municipio con el que estén trabajando para tener mayores respuestas, o mayor cantidad de respuestas, quiero decir, al formulario para ustedes poder hacer un análisis más integral del mismo. No sé si hay alguna duda al respecto. Eh, Voy a dejar de presentar 2 segundos.